Filosofía, grado décimo. Núcleo temático 1. La filosofía. Tema 2. Los métodos de la filosofía. ¿Cómo aprender a preguntar? Toda reflexión filosófica se inicia con una buena pregunta. El primer signo de actitud filosófica es la pregunta. Preguntas filosóficas clásicas. Son preguntas de la forma ¿qué es X? Un ejemplo, ¿qué es una empresa? La X es reemplazada por la palabra empresa. Es filosófica si lo que queremos es pensar el concepto de empresa, no una definición. ¿Cómo poner en cuestión? Otra forma de preguntar de modo filosófico es indagar por las razones en las que se apoya una creencia. El que filosofa siempre pide argumentos o razones. Distinto es preguntar por la causa de algo. No toda pregunta que se inicia con por qué es filosófica. ¿En qué me debo basar? Al filosofar, debo buscar razones sólidas para basar mis creencias. El examen de las creencias debe ser continuo. Es necesario cuestionar y evaluar los argumentos. Dudar de forma radical. La práctica de la filosofía implica una buena dosis de escepticismo. La duda es inseparable de la filosofía. El que filosofa duda de cualquier opinión y más de la propia. ¿Por qué mis opiniones son cuestionables? Debo permitir que otros me pregunten y me cuestionen lo que opino y que me critiquen. No hay verdades absolutas. Todas requieren evaluación. Un método filosófico clásico. El filósofo griego Platón y su maestro Sócrates practicaban el método de dialogar con otros, debatiendo creencias y examinando argumentos. Sócrates hacía preguntas a sus interlocutores para llevarlos a que ellos dieran las respuestas. ¿Cómo funciona la refutación socrática? Paso 1. Preguntar por una definición de un concepto. El interlocutor lanza una hipótesis. Paso 2. Pedir que se aclare la definición, que aclare el sentido de su afirmación o si implica creer otra cosa. Paso 3. Sacar implicaciones inaceptables de las tesis aceptadas.
Preguntar si no se deducen conclusiones inaceptables. ¿Cómo aprender a analizar? ¿Cómo analizar el contenido de una creencia? Es preguntarse por el significado de cada una de las partes de la oración con las que se expresa la creencia. El significado de los términos clave. ¿Qué es lo que se debe entender por cada uno de esos términos? Afirmaciones sin sentido. El análisis puede permitir desechar creencias o preguntas sin sentido. Métodos para saber lo que está significando una palabra. Primero, pensar en el término opuesto. Segundo, pensar en un ejemplo. Tercero, utilizar la estrategia de la traducción. ¿Cómo analizar una pregunta? Puede haber preguntas que suponen cosas falsas, inciertas o discutibles. Examinar los términos no definidos. ¿Cómo dialogar argumentadamente? Una discusión filosófica no es una pelea. Nos podemos ver obligados a aceptar que estamos equivocados. No hemos perdido, hemos aprendido algo nuevo. Tipos de desacuerdo. Un debate se origina en un desacuerdo. Desacuerdos verbales. Cuando las personas no están de acuerdo en el uso de una palabra, se acuerda un nuevo uso o se cambia. Desacuerdo sobre la verdad de una creencia. Se defiende o se ataca la creencia con argumentos o se cambia. Desacuerdo sobre la pertinencia de un argumento. Si no están de acuerdo en que la creencia sirve para sustentar la tesis, se defiende o se cambia. Desacuerdos con respecto al peso de un argumento. Si no están de acuerdo en que el argumento es bueno, se defiende o se cambia. ¿Qué argumentos son mejores? Hay que estudiar los tipos de argumentos y sus reglas de construcción, o sea, estudiar lógica. Procedimientos elementales. El test de validez. La pretendida conclusión del argumento puede establecerse siempre a partir de las razones ofrecidas. Se rechaza o se afirma el argumento. Argumento válido. El test de las premisas. ¿Son ciertas las premisas? Si no son ciertas, rechazamos el argumento o concluimos que es sólido o bueno. ¿Cómo aprender a interpretar un texto? Los prejuicios, hábitos de pensamiento que no hemos examinado críticamente, influyen en la interpretación de un texto. No podemos leer buscando encontrar lo que ya creemos. No atribuirle al texto nuestras opiniones. ¿Cómo asegurar mi interpretación? Cada vez que interpreto algo, debo hacer explícito el punto de vista desde el cual estoy leyendo, que los otros
reconozcan la intención de mi lectura. Los textos filosóficos. Los textos filosóficos transforman nuestra manera de pensar. Leerlo con mente abierta, que el texto nos discuta. Los pasajes conflictivos. Los pasajes de un texto que nos generan confusión nos invita a filosofar. El propósito es ponernos a pensar. ¿Cómo dialogar con el texto? No solo permitir que el texto nos cuestione, hay que hacerle preguntas y ver si las responde. En cada lectura podemos encontrar algo nuevo. ¿Cuándo he aprendido? Debo comprender que un texto tiene ideas propias del autor y las que él mismo está cuestionando.